Leo constantemente y me meto a cuánto curso puedo, en línea, no en línea, viajo mucho, veo los museos, todas las propuestas nuevas en las galerías, todo el tiempo. A veces pensamos que un pintor solo puede pintar o que un escultor siempre tiene que dedicarse a hacer una sola clase de escultura, ¿no? Y a mí me gusta mucho experimentar, porque yo siento que el concepto que yo quiero transmitir es lo que define qué medio voy a usar. Hay cosas que no puedo decir en chiquito, entonces las tengo que decir en grande. Y de la misma manera hay cosas que requieren de color, entonces lo tengo que pintar. Entonces yo me considero pues un artista multimedios, aunque realmente yo no hago video, pero sí hago dibujo, pintura, instalación, miniatura. Ese tipo de cosas creo que simplemente son un vehículo de expresión al cual todos tenemos que tener acceso y no debemos de tener como límites, especialmente autoimpuestos, ¿no? Mi experimentación más reciente vino a raíz de una invitación para exponer en el Museo de la Bolsa de Valores. La exposición fue en mayo y el tema que me dieron son los lazos de la maternidad, que es para mí un tema muy profundo en muchos sentidos. Yo soy mamá, pero además justo una de mis más queridas amigas acababa de perder a su hijo cuando me invitaron a hacer esta exposición. Entonces, la pieza central de mi parte de la obra fue mi amiga con su hijo. Y otra vez dije, bueno, ese es el concepto y ¿cómo lo hago? O sea, ¿qué hago, no? Entonces empecé con un dibujo y se quedaba tan plano. Y entonces empecé a ponerle como capas de papel y acabé haciendo una pieza que son 11 capas de papel. Entonces el dibujo tiene una profundidad porque yo decía, es que esto no puedo decirlo tan plano. Esto tiene mucho trasfondo, más y más y más y más. Agonicé muchísimo en el proceso, fue terrible y lloré un montón. Lo cambié y lo cambié y lo cambié y lo cambié, pero fue esa parte de abrirme a experimentar, abrirme a hacer algo que nunca había hecho. Entonces, por ejemplo, ahora estoy haciendo una serie, a raíz de esa experiencia, estoy haciendo una serie de obra que toda tiene papel cortado y dibujos en capas. Entonces me abrió a otra vena experimental que estoy disfrutando muchísimo. La instalación de las telarañas está basado en un estudio que hizo la NASA en los 90s para ver el efecto nocivo de las drogas. Y este experimento se hizo de una forma muy gráfica porque drogaron a unas arañas y las pusieron a tejer sus telarañas. Entonces, claro, cuando uno ha consumido alguna sustancia, pues no se le nota a uno tanto, pero a una araña tiene que después tejer una telaraña y entonces es como si estuviera dibujando cómo está afectada. Entonces me pareció interesantísimo porque sí, cada sustancia administrada generaba una distorsión específica en las telarañas. Y dije, bueno, esto lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer. Y entonces lo hice primero en una pieza chica que traje, que se va a exponer también. Y cuando la terminé dije, se queda en muy poco esto. Lo tengo que hacer más grande. Y entonces pensé en hacer la instalación y entonces me puse a tejer como una arañita, me puse a tejer en alambre estas telarañas y tejí por 6 meses. Y al final las coloqué en el Centro de las Artes en San Luis Potosí y ahí ese impacto del que me estás preguntando lo vi muy claro porque la gente entraba a unos espacios enormes con unos techos altísimos y las telarañas son muy delgadas como telarañas. Y entonces la gente entraba, al principio como que no se veía que había nada. Y entonces de pronto te topas con la telaraña y sí era como que la gente entraba y hacía, ¿no? Y una y la otra, y después iban caminando y se iban dando cuenta de como esta telaraña que no tiene ni centro, que es completamente errática, es por la cafeína, porque de hecho la cafeína en las arañas es un desastre, las afecta muchísimo. Y entonces como que ese mensaje, cuando se
dice a través del arte, si se dice de una forma honesta, si se dice sin censura, pero también sin juicio, simplemente esta es la información, esto es lo que quiero que sepa el mundo, entonces pues maravilloso, porque la gente sola lo absorbe, ella obtiene lo que necesite obtener de esa interacción con la pieza. Hay muchos artistas de instalación que me parecen interesantísimos, desde Anish Kapoor, que me parece impresionante, Ai Weiwei, bueno, pues hace cosas que también son muy, muy fuertes, ¿no? Y que sí lo hacen a uno pensar y reflexionar. Vamos, hay una infinidad de artistas buenos. Artistas mexicanos, también hay miles y miles. Me es muy difícil decir, sigan a esta persona, ¿no? Síganme a mí. pero yo tengo un grupo de amigos artistas que estamos haciendo todos cosas muy bonitas, muy interesantes, porque somos artistas justamente que estamos como en la mitad de nuestra carrera. Entonces ya tenemos mucha trayectoria, pero todavía estamos buscando estar muy en la vanguardia. Entonces estamos haciendo propuestas que valen la pena seguir, sí. Nos reímos como locos, para empezar, porque platicamos y platicamos siempre estamos hablando de proyectos, que es lo más interesante y lo más divertido. Estamos hablando y entonces vamos al estudio de uno, vamos al estudio del otro, vemos qué están haciendo y opinamos. A veces no siempre están tan bienvenidas las opiniones, pero y nos nutrimos sobre todo de ver que estamos activamente trabajando. Yo de hecho acabo de poner también un proyecto nuevo paralelo a mi propia obra para ayudar a fomentar el arte de estos artistas como de carrera media, y me asocié con una amiga mía y pusimos una pequeña galería de arte en donde estamos planeando presentar obra de mucha calidad. La galería se llama Casa Amarilla Arte Contemporáneo, está en Polanco, es nueva, llevamos 2 meses, pero justamente el propósito es promover las propuestas artísticas que valen la pena y que yo creo que cambian mucho la percepción de la cultura, pero también de la vida. La gente que está en contacto con el arte tiene otro concepto de lo que es vivir. Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes.